Buenas tardes, muy bienvenidos. Gracias por sumarse a esta nueva propuesta del Colegio de Farmacéuticos de la mano de Cuidarnos en Red, el proyecto Cuidarnos en Red. En este caso vamos a hablar de educación nutricional en diabetes, quien nos va a nutrir, vale la redundancia, de toda esta información es la licenciada Cintia González Caspari. Como ustedes saben, bueno, la dimos en formato presencial y ahora vamos a ponerla a disposición en formato virtual para que nos podamos sumar y aprender. Así que bueno, la modalidad es como siempre, ella va a dar la disertación y una vez que termine tenemos el espacio para preguntas. Si quieren ir dejando sus dudas o consultas en el chat, las leemos al final. Y otra cosa es que si tienen por ahí a mano envase de alguna galletita, algún producto ultraprocesado que esté por ahí, que tenga etiqueta, una mermelada, no sé, un yogurcito, un queso crema, algo, si lo tienen ahí a mano, excelente, para que después aprendamos la parte práctica. Así que bueno, bienvenidos y sin más, los dejo con Cintia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectarse, esta vez en modalidad virtual. Estamos hoy en esta presentación, así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por estar. En primer lugar, quiero presentarme. Como ustedes ya saben, mi nombre es Cintia González Caspari, soy licenciada en nutrición, también soy mamá, que también es mi título más importante, antropometrista ISAC nivel 1 y tengo un posgrado en atención en diabetes. ¿Sí? Actualmente estoy trabajando en el Parque de la Salud, estoy en el área de nutrición hospitalaria, o sea, me encargo de la comida que llega al hospital materno neonatal y al hospital de pediatría. Y también estoy haciendo atención en lo que sean los CAPS de nivel municipal de la ciudad de Posadas. Bueno, en primer lugar, si nos ponemos a pensar siempre cuando una persona recibe algún tipo de diagnóstico, la primer lugar donde va y consulta para recibir algún tipo de orientación es en la farmacia. Por eso yo creo que los farmacéuticos, y estoy convencida que los farmacéuticos cumplen un rol fundamental dentro del sistema de salud, ya que son profesionales accesibles, tienen gran empatía con los pacientes, también tienen mayor contacto que por ahí el que nosotros llegamos a tener en los consultorios. Es por esto que se creó este programa Cuidarnos en Red, para que justamente poder brindarles herramientas a ustedes para poder acompañar el tratamiento de las personas con diabetes. Obviamente, al brindar herramientas, no estamos queriendo que ocupen el lugar de un nutricionista ni demás, sino que justamente, como dice el programa, es crear red para ver, de poder capacitar, educar, acompañar a estos pacientes, que también es cuidar la salud. Y si hay algo que sobrepasa por ahí nuestro conocimiento y demás, sepamos derivar de forma oportuna al profesional que corresponda. Bueno, para arrancar. ¿Qué es la diabetes? Sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica, es no transmisible, tiene un origen del cual el cuerpo muchas veces no produce la insulina, o si bien la produce de forma deficiente o el cuerpo no la puede utilizar. Y hay diferentes tipos. Está la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, y que ocupa casi el 90% de los casos hoy día. También está la diabetes gestacional, que se da en un periodo de tiempo que es la gestación. La diabetes tipo MODI, que este tipo, la tipo MODI generalmente se confunde mucho con lo que es la diabetes tipo 1, ¿sí? También es tiene uno de los orígenes genético, ¿sí? Y también otra que es poco conocida, que es la diabetes LADA, que se da generalmente en personas de 25 o más años y suele confundirse con la diabetes tipo 2, pero su diagnóstico se da a través de un genotipo o el péptido C, ¿sí? Por eso es importante identificar síntomas, signos, para saber orientar a estas personas que vienen a la farmacia y poder también hacer llegar a los profesionales
para poder tener una óptima clasificación, un óptimo diagnóstico, también para poder así poder seguir con el tratamiento de este paciente. Bueno. Ahí estuvimos hablando un poco de lo que sean los objetivos de esta capacitación. Obviamente, uno es poder brindarle conceptos básicos sobre alimentación y diabetes, poder brindar herramientas prácticas para la orientación diaria, promover el trabajo interdisciplinario, que es esto que yo le decía, de armar una red para poder solventar y sostener el tratamiento de este paciente en cuanto a información, en cuanto a educación, en cuanto a orientación. Y por eso es tan importante el rol del farmacéutico dentro de esta red, ¿sí? Y que ustedes también tengan herramientas claves, porque hoy en día lo que es el conocimiento es poder, ¿sí? Y también el estar enfrente de una farmacia, el estar atrás de un dispensador de medicamentos también nos lleva la responsabilidad de saber orientar a los pacientes que llegan para poder también ayudar a su salud. Vamos a hablar un poco de lo que sea la alimentación y la diabetes sin mitos. Seguramente habrán escuchado muchas veces en la farmacia personas que dicen, ahora que me diagnosticaron de diabetes, no puedo consumir algunas frutas. No sé si alguna vez escucharon, si por ahí le pasó a alguna persona cercana a usted o a ustedes mismos, que apenas recibieron un diagnóstico de este tipo, era como el profesional mal informado o una persona por ahí que van llevando de boca en boca de estos mitos, decían, no podés comer más frutas, hay algunas frutas que no podés comer, no tenés que comer fruta a la noche porque te va a hacer mal. Entonces, justamente cuando hablamos de una persona con diabetes, las frutas son los alimentos, además de también de las personas con diabetes o personas sanas, las frutas son los únicos alimentos los cuales tienen vitaminas, minerales, agua, fibra, que no se encuentran en ningún otro tipo de alimento. Por eso es tan importante que lo incorporemos. El tema es cómo, cuánto y cómo, ¿sí? Eh, por ahí sí, en lo que es diabetes, no se recomienda que se incorporen como frutas, como licuados, perdón, como jugos, sino que sean de forma entera, ¿sí? Y sí, por ahí que no sea como una única comida, es decir, me levanto en la mañana, no, pero la nutricionista me dijo que tengo que comer frutas. Me levanto en el desayuno como una banana sola y no la combino con nada más y con ese arranco el día y ahí hasta el almuerzo y llego con el único alimento que consumí fue la banana. Eso no. Se recomienda la fruta, pero tenemos que saber combinarlas. Sí se puede combinar con un yogur, por ejemplo, que tiene proteínas, entonces va a hacer que el dulzor de la fruta no aumente la glucemia en sangre de forma precipitada, sino que lo haga como que ese azúcar de las frutas lo puede utilizar el cuerpo, pero de forma gradual porque esa proteína hace que no se absorba de forma completa. Y el tema también de que y por ahí en la noche no se lo consuma solo, sin ningún tipo de cena, ¿sí? Entonces de ir viendo las maneras de combinarlo y de la manera de cómo lo consumimos, ¿sí? Pero no están prohibidas. Las personas con diabetes y las personas sanas deben consumir frutas. No le tenemos que tener miedo a la banana, que si bien es una de las frutas más dulces, si vemos que por ahí no tiene una maduración que llegan a ser negras, no es tan dulce. Eso también en todas las frutas, no hay que esperar que estén súper maduras para consumirlas, sino que tenemos que consumirlas cuando están ahí, en su punto bueno de maduración para evitar que sean súper maduros y más dulces. Otro mito que seguramente habrán escuchado, y está muy de moda hoy por hoy, el tema de eliminar todos los hidratos de carbono de la dieta, principalmente las harinas, ¿sí? Y esto, ¿ustedes creen que está bien o está mal? ¿Qué piensan de los hidratos de carbono? Por ahí. Generalmente los hidratos de carbono son como el feo de los alimentos o el que queremos eliminar primero cuando queremos bajar de peso, ¿no es cierto?
pero los hidratos de carbono son fuente de energía y necesitan ser incorporados en la dieta, ya que justamente van a ser van a ser el combustible del cuerpo para el movimiento, para todas las actividades diarias y demás combustible que necesitamos a lo largo del día. Lo que hay que tener en cuenta cuando hay un diagnóstico de diabetes es qué elegimos, cuánto y cómo, ¿sí? Es preferible que se lo consuma de forma integral, es decir, los granos enteros, de que por ahí lo que sea la incorporación sea de forma gradual. Esto por ahí lo vamos a charlar más en la próxima presentación de cuánto es el porcentaje de hidratos de carbono que se va a hacer a lo largo del día y cuánto corresponde por comidas. Pero sí, también hablando, como estuvimos hablando de lo del tema de la fruta, tienen que ser combinados, ¿sí? No es lo mismo consumir un pan blanco solo a consumirlo de forma tostada, que sea integral, que lo pongamos con un poquito de queso, ¿sí? Y que le sumemos la fruta a que solo sea el pan o el fideo solo en el almuerzo, sino el secreto siempre va a estar en las combinaciones, ¿sí? Este mito también es muy frecuente escucharlo, seguramente ustedes lo escucharon también, el tema de los productos light. Justamente hoy traigo a ver, acá, una mermelada light para que la analicemos juntos. Y siempre se dice que por ahí los paquetes verdes, las cosas light, son siempre la mejor opción para los diabéticos. Pero cuando hablamos de un producto light, hablamos de un producto que le sacaron algo, ¿sí? Que no es que es un producto 100% libre de azúcar, sino que es un producto que por ahí le disminuyeron un poco el sodio, pero el azúcar se mantiene igual. Entonces, por eso es muy importante que sepamos leer las etiquetas, que sepamos interpretar qué nos están vendiendo para poder también así realizar la mejor opción en cuanto a nuestra alimentación. No son malos los productos light, pero hay que saber leer las etiquetas y leer los porcentajes y leer los componentes que tienen los productos. O el último es el azúcar mascabo es mucho más saludable. Cuando hablamos de azúcar mascabo, hablamos de un azúcar con un menor proceso industrial, pero no deja de ser azúcar. O sea, tanto el azúcar blanca como el azúcar mascabo no dejan de ser azúcar, ¿sí? Entonces, no es que sea más saludable, sino que tiene un proceso menor de producción, ¿sí? De industrialización, pero no deja de ser azúcar, ¿sí? Entonces, esto, claramente, este mito es falso. Sí es importante que se prioricen los hábitos sostenibles, evitar restricciones innecesarias y promover la educación alimentaria simple y clara. Y la alimentación siempre debe ser accesible, ¿sí? Cuando hablamos de realizar un plan para una persona con diabetes, lo primero que tenemos que pensar es que se adapte a la realidad tanto económica, tanto de gustos, de hábitos del paciente, sino es algo que no tiene sentido, que no va para ningún lado si el plan no se adapta, ¿sí? Más también pensando en la época que estamos, que por ahí es todo muy caro, de que hay alimentos que por ahí las personas no llegan a acceder. Entonces, todo esto tenemos que pensar cuando armamos un plan de alimentación y también cuando hacemos una recomendación. Por ahí cuando vemos a una persona, sabemos que por ahí viene ya con lo justo, que tiene la intención de cuidarse, pero no le vamos a, primero lo que le vamos a recomendar no va a ser el salmón rosado, ¿sí? Sí le damos las herramientas para que sepa elegir, eh, pero también adaptándonos a la realidad de cada paciente y cada persona que llega a la farmacia. Vamos ahora con lo que es el azúcar y los edulcorantes, ¿sí? Generalmente siempre cuando pensamos en una persona con diabetes, lo primero que se le saca es lo que sean los azúcares. Pero también tenemos que saber que los edulcorantes no son los mejores amigos y que podemos consumir, o por ser menos agresivo en contra de la enfermedad, o sea que no va a elevar tanto la glucemia en sangre, lo vamos a consumir sin control. ¿Sí?
tenemos que tener esta información de que el azúcar sea un azúcar, el azúcar blanco, el azúcar que viene generalmente en los productos como es el jarabe de azúcar, también a la larga generan una mala adaptación en el organismo, lo que hace que su exceso en consumo se genere en lo que es el hígado graso no alcohólico. Y también no hay ningún mecanismo, ninguna recomendación médica que lo haga por ser algo natural que viene de la caña de azúcar y demás, que haya una recomendación médica en ningún tipo de enfermedad en una persona sana que lo dé deliberadamente y sin control, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el azúcar no es algo bueno en exceso. Siempre la recomendación es que en personas sanas, en mujeres, sea de 25 gramos y en hombres de 36 gramos el consumo por día. En cuanto a los edulcorantes, no hay estudios que evidencien un control de peso por sí solo. O sea, que no es que decir, bueno, tengo diabetes tipo 2, dejo el azúcar, ahora consumo un solo edulcorante y voy a bajar de peso. No hay ninguna evidencia científica que el consumo de edulcorantes ayude al descenso de peso si no es acompañado de una alimentación equilibrada, si no es acompañado de ejercicio físico, ¿sí? Y el tema de los edulcorantes, el consumo en exceso a largo plazo, lo que hace es que, si nos ponemos a pensar, los edulcorantes tienen una estructura muy similar al azúcar, pero lo que hicieron industrialmente es agregarle casi el 600% más dulzor que un azúcar común. Entonces, esa estructura, cuando ingresa en exceso al sistema digestivo, principalmente en la microbiota, lo que hace es que la microbiota no pueda digerirlo de forma óptica y entonces como que lo rechace. Y ese rechazo lo que vas haciendo es que a la altura, lo que es en lo que es la porción del intestino, es que se vaya raspando y esas vellosidades, al no poder absorberse el edulcorante, lo que hacen las vellosidades es como el aplastamiento de las vellosidades, generando también así que se rompa nuestra principal barrera, que es la microbiota intestinal, y nuestra principal barrera también para cuidarnos de otras enfermedades, no solo hablando de lo que es la diabetes, ¿sí? Nos predispone al desarrollo de muchas otras enfermedades si no cuidamos nuestra barrera intestinal. Acá le hice un cuadro comparativo de los edulcorantes no nutritivos, generalmente los que se usan en los que están actualmente en el mercado. Vemos que por ahí la stevia es un endulzante natural, viene de una planta, pero obviamente que fue como que se fue industrializando también y hay presentación en polvo, hay en presentación en líquida, lo vemos en diferentes alimentos y el poder endulzar de la stevia es de 200 a 300 veces más dulce que el azúcar. Las ventajas es que de origen vegetal es muy estable al calor y no aporta no aporta calorías. Las limitaciones es que algunas personas perciben el gusto amargo, perciben también ese gusto a yuyo que muchas veces genera el rechazo y su poca aceptación. La sucralosa, 600 veces más dulce que el azúcar, mucho más estable para cocinar, hornear y es muy similar al azúcar. Existe un debate de posibles efectos en la microbiota y la evidencia no lo excluye. Es decir, el tema de la sucralosa es por ahí uno de los edulcorantes más utilizados, obviamente si no se tolera la stevia, que es el más recomendado, pero es el más utilizado en pacientes con diabetes. En lo que sea el hospital, nosotros actualmente le estamos enviando sucralosa a las pacientes hospitalizadas, ¿sí? No se le da en exceso, se da medido porque se le da por sobrecitos, se le da 2 sobrecitos por merienda y 2 sobrecitos en el desayuno mientras están hospitalizadas. Obviamente que la recomendación es que esa sea su porción por día. Le tratamos de disminuir todo lo que sean los postres, todo lo que sean las mermeladas y reemplazamos la mermelada por el queso cremoso o un queso por salud. El aspartamo.
El aspartamo tiene un buen uso industrial, es de 180 a 200 veces más dulce que el azúcar, tiene un buen perfil sensorial, está ampliamente estudiado y no apto para personas con fenilcetonuria, pierde estabilidad a altas temperaturas. La sacarina, o lo que muchos también conocen o acá comúnmente conocido como el Sea Diet o Chúquer, es de 300 a 400 veces más dulce, es más económica y un sabor, pero tiene como limitación el que es el sabor residual metálico, ese gusto como a hierro al final que nos queda, es una de las desventajas que tiene este edulcorante. Como una recomendación final, nosotros los nutricionistas no recomendamos ninguno mejor que otro, digamos, dentro de los edulcorantes, sino que lo que se recomienda es que se baje el consumo de edulcorantes, ya que no hay ningún estudio que los vea como algo bueno. Hay muchos estudios que se están realizando, no hay nada comprobado todavía, pero están relacionados a diferentes enfermedades. Es malo para la flora intestinal. Entonces, la recomendación es que se utilicen los alimentos priorizando el gusto natural de los alimentos sin el agregado de lo que sean los edulcorantes o el azúcar, ya que entonces se prioriza su alimento en estado natural. Esto también es una forma de educar al gusto, ya que si en 21 días nosotros le decimos al paciente, vamos a dejar el edulcorante, ¿sí? Vamos a tratar de disminuir al mínimo, de mínimo a nada, priorizando el sabor natural de los alimentos, tomando el tecito sin azúcar, sin edulcorante. Pero pasa que hay pacientes que van a decir, bueno, yo no voy a tomar más entonces, si yo no puedo consumir con azúcar, yo no quiero más. Entonces ahí se negocia y si tenemos que recomendar, lo ponemos en primer lugar a la stevia, que es algo natural, en segundo lugar a la sucralosa, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de que se prioricen en estado natural los alimentos, de que tenga esa prioridad, es como ese punto, llegar a ese punto de que se consuma de forma natural y disminuyendo al máximo todos los edulcorantes y obviamente el azúcar, principalmente también en personas con diabetes. Entonces, como una cosa para dejar en claro y para que ustedes también sepan, la recomendación principal es que se deje de consumir edulcorantes, ¿sí? O que se consuma el mínimo indispensable. Pero si hay que recomendar alguno, la mejor opción para las personas con diabetes es la stevia, en su forma natural en lo posible. Compramos la plantita y tenemos en casa por ahí para endulzar el té o el mate cocido o si quieren también para el mate. O en segundo lugar, la sucralosa. Ahora bien, ¿qué pasa con la miel? Porque muchos dicen, bueno, voy a reemplazar el azúcar o los edulcorantes por la miel. Si bien la miel es algo natural, las que se compran en feria o que digamos en los empaques que diga miel como único producto y no jarabe de glucosa, jarabe de maíz, un montón de cosas que le van agregando. La miel es en su forma pura es algo natural. Tiene la ventaja de que tiene antioxidantes, tiene menor procesamiento industrial y aporta un sabor intenso. ¿Cuáles son las limitaciones? Es que no deja de ser una fuente de azúcares simple. Un poco de su consumo eleva la glucemia de forma rapidísima. O sea, el aporte es como casi consumir azúcar para un diabético. Entonces, y inclusive también las calorías son muy similares al azúcar. No reemplaza a los edulcorantes en diabetes. Fíjense en esto, que puede ser una opción, pero no es un reemplazo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el mensaje final? Que el natural no significa libre de azúcar ni apto para el consumo sin control, ¿sí? Más ahora que viene la época de invierno, seguramente hay muchas personas
que lo hacen como una prevención, el tema de consumir los té con miel, el té con limón y miel, o el té con, se usa mucho el polen con miel y lo consumen así en ayunas. En las personas con diabetes no sería la recomendación, ya que aporta las cantidades similares al azúcar, ¿sí? Y menos tampoco se va a recomendar si lo hacemos de forma en ayunas, que es con el estómago vacío y demás. Ahí hay una mayor contradicción para su consumo. Bien. En cuanto al etiquetado de alimentos y lectura de rótulos, por eso le había pedido que tengan a mano un recipiente o que sea algún producto industrializado en el cual podamos analizar el rótulo, leer los ingredientes para poder así sacarnos las dudas. Yo en esta ocasión tengo uno de mermelada 10. No es mermelada 10, es mermelada light, ¿sí? Ahora vamos a leer un poquito qué sabemos sobre el etiquetado de alimentos y la lectura de los rótulos. Desde el año 2021 se aprobó la ley 27642, que es de promoción de alimentación saludable, así se denomina la ley, y se puso en marcha a partir del año 2022. ¿Sí? ¿Qué nos brindó esta ley? ¿Qué cambió en Argentina a partir de la implementación de esta ley? Que todos los alimentos industrializados tienen que venir con rótulos, ¿sí? Con rótulos octógonos negros que nos dicen cuáles son los nutrientes, o no nutrientes, sino que tienen exceso ese producto, ¿sí? Acá nos vemos que tenemos, por un lado, los sellos negros que nos alertan cuando un producto es alto en algo, de uno de los ingredientes críticos, que puede representar un riesgo para la salud. Es más fácil también de esta manera con estos octógonos negros y con estas denominaciones de contiene edulcorante, no recomendable en niños, contiene cafeína, evitar en niños, nos facilita comprender la información nutricional de los alimentos procesados y las bebidas no alcohólicas. ¿Cuál es uno de los beneficios? Es que protege el derecho de los consumidores a acceder a información clara, precisa de los productos que elegimos. Hoy por hoy, este rotulado frontal o etiquetado frontal, lo que nos permite es tomar decisiones conscientes. También ayuda a proteger la infancia, ya que todo lo que tenga más de un octógono negro no puede incluir ni imágenes infantiles, ni personas por ahí conocidas para niños y adolescentes, personajes animados, celebridades, deportistas, mascotas. Nada de esto puede incluir los que tengan uno o más de los sellos negros, y tampoco se los permite vender en los entornos escolares. Ni en los comedores, ni en los kioscos, está prohibido la venta de este tipo de productos. Como saben, o no sé si por ahí todos saben, pero actualmente hay una nueva ley que se está llegando a lo que es los diputados, que se fue lanzada por diputados de la Libertad Avanza, en la cual quieren derrocar o quieren sacar este proyecto que ya fue implementado, debido a que están, como lo usan diciendo, lo quieren derrogar, diciendo que como que representa un riesgo para la industria alimentaria. Sinceramente, opinando como nutricionista, y ustedes también seguramente lo vieron, no bajó el consumo de los ultraprocesados. No hay un riesgo de que se dejó de consumir las gaseosas o que los padres dejaron de comprar galletitas de los niños, sino que nos ayuda a saber qué le estamos dando realmente a los niños, y obviamente de elegir si queremos por ahí un día a la semana, 2 días a la semana, por falta de tiempo, por falta de, de, de materia para la elaboración, elegimos algún producto empaquetado. ¿Qué le estamos dando? Entonces también eso genera un equilibrio dentro de lo que es la alimentación, ¿sí? Entonces, por ese lado, para mí no representa un riesgo, sino que representa mayor información y es algo fácil de entender. O sea, uno va al mercado y
ve los sellos negros, mira lo que dice el rótulo, mira cómo lo fabricaron, entonces tenés mayor información de qué es lo que estás consumiendo. Y ahí es donde uno toma la decisión si lo consume o no. En cuanto a los criterios que se fueron realizando, una vez que fue implementado el proyecto, se realizaron algún ajuste en lo que sea el conteo, ya que disminuye el octógono negro se lo da a los alimentos que agregan al producto. Si por ejemplo tenemos una mermelada de frutilla, esto que dice exceso en azúcar no va a ser del azúcar de la fruta, ¿sí? Sino de lo que se le agregó al producto y por eso es lo que tiene el octógono negro. Eso fue el ajuste que cuando recién se implementó incluía tanto el azúcar de la fruta, más lo que se agregaba. Entonces pasaba que había muchos productos que eran naturales pero que tenían el octógono negro porque ya estaba sumado en ese octógono tanto el azúcar de la fruta como el agregado, ¿sí? Eso fue el ajuste que se hizo, que reciben los octógonos, los productos que agregan azúcar y eso supera la cantidad que corresponde para no tener el octógono, ¿sí? No sé si me explico bien. En cuanto a los pasos para leer el etiquetado del envase, ¿sí? En primer lugar, cuando entramos en un supermercado y miramos algún paquete o algo, lo primero que tenemos que mirar es los sellos, ¿sí? Estos sellos, los octógonos negros, nos identifican los nutrientes en exceso. Cuanto más sellos tiene, no significa que está prohibido y tampoco que menos sellos tenga, no significa que sea saludable, ¿sí? Hay que aprender a leer el producto en su generalidad. Este, por ejemplo, que tenemos acá, tiene un solo sello, ¿sí? Ahí que no le puedo enfocar. Ahí, un solo sello, ¿sí? Es una mermelada light de ciruela con un solo sello. Esto me está diciendo automáticamente que yo ya le puedo dar a una persona con diabetes porque, miran, la persona con diabetes también tiene presión alta, pero no tiene el sello del exceso en sodio, entonces yo le voy a dar. ¿Esto es así o no? Y le voy a decir que no, porque cuando miramos un alimento, también tenemos que aprender a leer la lista de ingredientes, ¿sí? En cuanto a la lista de ingredientes, se ordenan de mayor a menor. Si el azúcar aparece al inicio, quiere decir que es el producto que más tiene, el ingrediente que más tiene este producto. En este caso, por ejemplo, está acá, el primer ingrediente es la pulpa de ciruela, ¿sí? Pero el segundo ya me está diciendo jarabe de glucosa, ¿sí? Que es un tipo de azúcar. Y después también tiene azúcar, gelificante, espesante, goma sántica y un montón de agregados que también tenemos lo que sean los edulcorantes ocultos que se usan para lo que es la industrialización de los alimentos y el endulzado de los alimentos. En tercer lugar, revisar la tabla nutricional, ¿sí? En la tabla nutricional, cuando leemos la información nutricional, en primer lugar nos dice el tamaño de la porción. Generalmente en los yogures, el tamaño de la porción ya lo hacen por un vaso, si son yogures, porque hay otros que son alimentos a base de yogur, que no es lo mismo, ¿sí? Generalmente en los yogures ya la información nos viene por vaso, ¿sí? Por un vaso de 140, por un vaso de 200. Entonces ahí tenemos que saber también distinguir la cantidad y cuál es el vaso que nosotros tenemos en casa o el que solemos tomar para poder saber cuántas calorías nos va a aportar ese producto. En este caso, muchas veces pasa que al revisar la tabla nutricional, el tamaño de la porción dice un cuarto de taza, ¿sí? Y generalmente nosotros no vamos a consumir un cuarto de taza. Entonces ahí tenemos que saber que si vamos a consumir una taza, por ejemplo, tenemos que sumar ese, lo que nos está diciendo del aporte de caloría, por 4, que sería una taza completa, ¿sí? En lo que es la tabla nutricional, además del tamaño de la porción, que es lo que yo le estaba comentando, también tenemos que ver el tema del azúcar,
la fibra alimentaria, el sodio, y esto es la cantidad real consumida. Tenemos que llevarlo en lo que vamos a consumir. Si vamos a consumir una taza y nos está diciendo un cuarto, si vamos a consumir 2 cucharadas y nos está diciendo una cuchara, lo tenemos que llevar a lo real de lo que se está consumiendo, ¿sí? Bien, acá hay uno más específica, lo que sea la lectura de etiquetas más especificado. Y vemos, en primer lugar, el tamaño de la porción. ¿Sí? Vieron aquí está lo que yo le había dicho, un cuarto de taza representa 113 gramos. Hay que ver cuánto lo vamos a consumir porque generalmente es por ahí una taza completa, no un cuarto de taza, ¿sí? Las porciones por envase nos dice abajo. Después hablamos de lo que sean las calorías, ¿sí? Y en el tercer lugar, vemos, en donde está el número 3 en la imagen, vemos lo que es el porcentaje del valor diario. El porcentaje de valor diario calcula las calorías según una dieta de 2000 calorías, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que si es menor a 5, por ejemplo, grasas totales, colesterol y sodio menor a 5, es dentro de es un porcentaje aceptable para lo que es grasa, colesterol y sodio, ¿sí? Si es mayor si ya es mayor a 5, ya estamos hablando de un consumo en exceso, por ejemplo, que es el sodio. Este alimento tiene una gran cantidad de sodio, ¿sí? Porque ya supera el 5%. En cambio, si hablamos del colesterol que está por debajo del 3 o las grasas totales, también es un porcentaje dentro de todo aceptable, pero ahí también están las grasas saturadas, que representa el 7, entonces quiere decir que es un producto alto. El total de carbohidratos representa 1%, pero no nos está aportando nada de fibras, ¿sí? Y tampoco tenemos nada de vitaminas, no tenemos nada de calcio, no tenemos nada de vitamina C, no tenemos nada de hierro que nos aporte este alimento, ¿sí? Y como una actividad interactiva, yo le propongo analizar tanto el yogur natural como el yogur saborizado. Vamos a mirar acá, que tengo las dos opciones. Yogur natural, sin azúcar agregado de la marca Tregar, 140 es el potecito. Y lo comparamos con el yogur griego, que también este es de sabor frutilla. En el empaque ya nos está diciendo que tiene 8,8 de proteínas, tiene probióticos, todos los yogures tienen probióticos. Y bueno, es sin TAC. Y vamos a analizarlo un poquito más en cuanto a lo que es lo que es la información nutricional que nos está dando. En la información nutricional acá, bueno, analizamos el pote completo. El valor calórico, el valor energético, es de pote natural de 111 calorías y del yogur que tiene saborizado frutilla 115, ¿sí? En cuanto a lo que es porcentaje, tenemos el 6 y el 6. Carbohidratos. Acá vamos a lo que nos interesa más cuando hablamos de pacientes con diabetes, que es 11% uno y 12% el otro. Y en los azúcares totales, fíjense que el yogur natural sin endulzado tiene el 10% y el sin azúcar, pero tiene el 10% y el que está endulzado el 10,7 más azúcar agregado, ¿sí? Que es lo que se le suma. Esto es de azúcares totales y este es lo que sean los azúcares agregados. En cambio, el yogur natural sin azúcar, marca Tregar, el yogur griego, tiene cero, ¿sí? De azúcares añadidos. Vamos un poco más, acá vemos las proteínas. Uno tiene el 8,8, que es el que estaba saborizado con frutilla. Y en este encontramos 7,4, ¿sí? En cuanto a sodio, lo que sea el saborizado con frutilla baja un poco. En cuanto a calcio, el que es el natural, sin azúcar agregado, tiene más cantidad, ¿sí? Entonces, si tenemos que recomendar uno de estos dos, en lo posible,
se le recomienda que, y si obviamente está como el paciente tiene acceso, se le va a recomendar el que es el Tregar natural sin azúcar agregada. Si le gusta comer un poco más dulce, no le gusta el yogur así solo, se le recomienda que agreguen frutas, ¿sí? O un sobrecito de edulcorante de sucralosa, ¿sí? O un sobrecito de stevia, como para agregarle más dulzor. O si no, la recomendación principal y la recomendación siempre va a ser que busque los alimentos y trate de consumirlos sin el azúcar agregado y priorizando el sabor natural de los alimentos. Eso es el gusto se educa y se crea un hábito. Así como uno cuando va al gimnasio y le cuesta ir al gimnasio, va a decir, pero tenés que ir por más que no tengas ganas, lo mismo es esto. Se educa, se entrena al gusto y en 21 días si la persona repite el hecho de dejar los edulcorantes, dejar el azúcar y consume los alimentos tal cuales son, va a agarrar el hábito y lo va a seguir implementando a lo largo de su vida. Lo que vimos. Errores frecuentes que solemos escuchar tanto ustedes en la farmacia como nosotros en el consultorio, que principalmente usted en farmacia por ahí porque tienen mayor contacto con los pacientes, cuando llegan al consultorio generalmente las personas hacen todo bien, no comen azúcar, no comen pan, no picotean, entonces ustedes seguramente lo habrán escuchado más que nosotros los nutricionistas que solemos estar más en consultorio y que no somos profesionales tan accesibles como ustedes que tienen tanto ida y venida de las personas y tienen mayor contacto con ellas. Lo light no es siempre saludable, ¿sí? Lo integral no se puede comer sin límites, ¿sí? No tiene sellos, puedo consumir cualquier cantidad. Esto es mentira, ¿sí? Hay que ver el alimento en un total y no solamente mirar la parte de enfrente. Tiene stevia, es apto para todos. Esto también hay que tener cuidado porque muchas veces una de las publicidades que lo ponen ahí tiene stevia y la persona con diabetes ya piensa que es un permitido que lo puede consumir libremente. Para dejarle un mensaje final, por eso le decía que siempre cuando compremos tenemos que mirar el total del producto, es que cuando compramos un alimento, no compramos, eh, cuando compramos el alimento no compramos nutrientes aislados, sino que compramos un alimento en completo, ¿sí? Los sellos nos orientan, pero la calidad global del alimento sigue siendo fundamental. Entonces, a mí me pasa mucho que ven apenas lo que es el rótulo verde así y ya consideran que es un alimento apto para consumo de una persona diabética y lo puede consumir sin control y lo va a consumir tanto en merienda como en desayuno y no hay un control, no hay una combinación y lo consume con el pan sin tener en cuenta que por ahí las maneras óptimas sea de que lo pueda consumir, pero por ahí si lo pone con un poquito de un queso untable, va a ser diferente la respuesta de la glucemia en sangre a que si lo consume así solo. Entonces, por eso cuando hablamos de un alimento, lo hablamos como algo en general, de verlo en una forma completa y no solo la mermelada bien, sino que qué tiene esa mermelada, cómo podemos mejorarla, si te gusta comer mermelada, cuáles son las otras opciones, ¿sí? Bien. Y como para ir cerrando, obviamente, y si tienen alguna duda, si hay algo que no quedó claro, si hay algo que por ahí hablé muy rápido y no se me entendió, eh, la educación alimentaria siempre mejora el autocuidado de la persona. Y el trabajo interdisciplinario, el trabajo en red fortalece los resultados y creo que la farmacia es un espacio claro, clave para la prevención y claro para el acompañamiento también. Porque ustedes los farmacéuticos son personas más cercanas, como yo le dije, a veces son el lugar de encuentro de esa persona y en el que le gusta ir a charlar y a preguntarle.
Y a veces, ¿por qué no también que toman algún mate, que se comparte algún mate, que se comparten información, además de chismes y demás que puede haber entre medio? Así que bueno, nos vemos en el próximo encuentro y le agradezco por ahí estar acá. Gracias, 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 gracias. Se Che, me hizo a difícil igual. modo, a modo anecdótico, fui a buscar un paquete de galletitas que tenía y no tiene ningún sello. Wow. ¿Cuál es? Pero, ¿sabes por qué no tiene Ah, ningún sello? Porque es brasilera. pero ellos tienen de otra Decía, manera señalizado qué igualmente. raro, o sea, qué raro, no tiene la nada misma. Y como vos decís que estaba en proceso de, viste, entrar a legislatura, el proyecto de Sí. que sacaran, no puede pasar tan rápido. No, Y no. ahí encontré un cartelito que dice alto en sodio. Ahí no sé si se ve. Sí. Y ahí dije, no, esto no es. Bueno, nada. Bueno, No puedo pero por hacer eso. una contribución honesta a la charla. Pero dentro de lo que es Latinoamérica, nosotros tenemos el rotulado frontal, el etiquetado frontal más claro de todo de otros países. Inclusive, viste, como a primera vista, vos ya ves ahí el octógono negro y vos vas a decir que es una señal de alarma, Claro. que no es como en otros lugares como Brasil y demás, Pero no, porque como más encima escondido. saqué el paquetito de adentro, que es uno que Ajá. queda, y nada, más sorprendida todavía, hasta que leí el origen. Bueno, Ahí, viste. otra legislación. Claro. Pero bueno, me costó un poco hacerlo, hacer esta charla porque era como más dinámica y demás por ahí con, El para, encuentro presencial es, sí, claro, sí, porque sí. ves y te hace preguntas. Pero está abierta a cualquier duda que tengan, a cualquier contribución, algo que no haya quedado claro. Así que para que se saquen las dudas y demás. Mira, en el chat, más que agradecimientos, no hay consultas. No sé si alguno quiere desmutearse y hacer alguna consulta. Si no, estaríamos viéndonos en el próximo encuentro. ¿Qué quedaría definir? Y les avisamos y les pasamos el link nuevamente. ¿Estamos? Besos a todas, besos. Hermosa la charla. Gracias, Vivi. Gracias, gracias. Besitos. Bueno, ¿estamos entonces? Nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Nos vemos, muchísimas gracias.